tengo el honor de presentar a un hombre cuya historia es literalmente una línea escrita entre el dolor y la esperanza. Un hombre que sobrevivió a una infancia marcada por el maltrato físico y verbal, pero que decidió transformar esa herida en una voz, en un libro y en un acto de autosanación. Él es Giuseppe Di Clemente, venezolano de 41 años de edad, migrante desde el 2019, residente en España, donde la montaña, la nieve y la soledad del valle Arán le regalaron algo inesperado, la necesidad de escribir y el descubrimiento de que podía hacerlo. Giuseppe trabaja hoy en el área de seguridad integral, pero su mayor logro no está en los sistemas contra incendios ni en las alarmas que instala, sino en haber desactivado las alarmas internas que dejó una infancia brutal. Con dislexia, sin formación literaria previa y con un humor tan peculiar como su sensibilidad, escribió Cartas en mi sangre, un libro que usa la metáfora de una línea física para contar una línea de vida y una línea de sanación. Hoy nos acompaña un hombre que se reinventó en la montaña, que encontró en Dios su sostén y en la escritura su libertad. Bienvenido, Giuseppe. Muchas gracias por la oportunidad de poder abrirme un poco más al público y a la gente. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de permitirnos conocer tu historia. Y vamos a arrancar de una vez con esto. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que tu infancia había dejado heridas profundas en ti, Giuseppe? Bueno, mucha gente te lo comenta, ¿no? Porque tienes ataques de ira, porque haces tanto ejercicio, pero cuando decides internalizar, a veces no te lo esperas, a veces te llega de repente. Y es que el cerebro como que va guardando, 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 hasta que dice, mira, es hora de gestionar esto, ahí voy. Y bueno, me lanzó durísimo en la pandemia. Ya venía cuando llegué aquí, me encontré con la soledad. Empecé a notar la necesidad de escribir por algún motivo que no lo entendía. Pero cuando empecé a ver una serie muy buena, que supongo que la habrás visto porque es muy famosa, se llama Así Somos, This Is Us, Ujú. esa me tocó y me hizo conectarme con mi niño interior. Y cuando conecté con él, pues me di cuenta que estaba muy lastimado. Entonces empecé a entender por qué tenía tantos ataques de ira, por qué tenía tanta frustración. Entonces dije, bueno, voy a ir gestionando esto. Pero empecé a gestionarlo no escribiendo. Empecé a gestionarlo simplemente pensando, conectándome, y la escritura empezó a ser otra cosa. Empecé yo a escribir por mi cuenta cuentos inventados, empecé a desarrollar un personaje que llegaba al valle que ni siquiera era yo. Pero claro, cuando fui desarrollando, desarrollando y desarrollando, me di cuenta de que estaba yo ahí. Y cuando me di cuenta que era yo, digo, ah, pues, ¿qué es esto? Y empecé a descubrirme en las letras. Y entonces, claro, empecé a escribir, escribir, escribir. Y lo más curioso es que, bueno, el niño lo encuentro después. Primero me enfrento a mi adulto y luego me enfrento al niño. Y fue, nada, fue un descubrimiento que fue sobre la marcha, fue muy raro, pero creo que la parte inicial fue esa serie. Esa serie me tuve que pararla incluso, que esto me está invadiendo mucho a nivel personal. Tuve que pararla, la paré unas 2 semanas. Después continué y fue un antes y un después total. Vaya, fíjate qué sorpresa, ¿no? Cómo las respuestas las puedes conseguir en un guión que, que no solamente, bueno, que está muy bien diseñado, porque si te tocó a ti, es porque está muy bien diseñado y esa es la función de... Yo pienso siempre que todo lo escrito, porque a fin de cuentas una película o una serie, una canción, un poema, un libro, todo está escrito antes, ¿no? Y después es que se llevan a las imágenes y todo lo demás. Pero fíjate que qué importante saber y autorreconocernos. Eso es lo más importante de todo lo que estás diciendo y de saber de que justamente estabas viéndote en la pantalla.
Sí, totalmente. Da justo con las épocas en que yo crecí, justo con una infancia parecida. El padre de la serie no era ni de cerca el mío, pero el caso es que esta serie la hicieron tres psicólogos y no sé si hubo más psicólogos detrás. Tres psicólogos y nada, se fueron. Eso son líneas temporales de tiempo de cómo afecta el pasado al presente y al futuro, todas las consecuencias que va a mezclar. Y entonces, claro, cuando va desarrollando, dice, Dios mío, yo pasé por eso. Y claro, ahora entiendo por qué actúo así. Y cuando empecé, pero claro, eso fue la puerta que se abrió. Y cuando se abrió, ya me fui conmigo mismo y dije, Dios mío, acá hay mucho. Y bueno, Ok, había que darle. fíjate que hay algo muy interesante en la presentación que hice y lo que me enviaste, claro, porque yo agarré esa parte tuya que me diste para presentarte y sacamos la introducción. Y cuando hablas de Dios, que Dios es tu sostén, o sea, que buscaste esa fuerza y esa introspección y te sostuviste en la fe. Mm. Lo que Cuéntame pasa por es qué. que bueno, estudio muchísimo la Biblia. Ujú, Yo soy cristiano testigo de Jehová. Predico mucho, hablo mucho, ¿vale? Y bueno, el caso es que hay que ser muy observador para poder notar las pequeñas ayudas que obtienes. La fe no se basa en una fe ciega que uno diga, "Ah, pues las cosas me caen del cielo, el pan me cae del cielo". No. Y bueno, es mi concepto, ¿no? Y pienso que si tú piensas y meditas, ves cómo actúa. Y cuando ves cómo ciertas personas te ayudan, a veces ves que hay cosas que no son casualidad. Entonces se combinan ciertas cosas, ya tienes la madurez para entender ciertas cosas. Empiezas a ganar un poco de serenidad mientras practicas tu religión, pues bueno, te relajas un poco, te tranquilizas. Eso ayuda también a tener un poco más de claridad. Y cuando tienes un poco más de claridad y la situación, como que se alinean las situaciones y hace que puedas como que pensarlo mejor. Y cuando ya lo piensas mejor, pues te alinea. Y nada, soy una persona que le gusta ver detalles, como profundo. Entonces, claro, no veo los detalles, pues siento que de una u otra manera Dios te ayuda, está ahí pendiente de ti, así como nos ayuda a todos de cierta manera, pues siento que me dijo, mira, las cosas que te pasaron hace muchísimos años, pero bastante injustas, pues aquí te echo una mano. Y no todo el tiempo es pedir dinero, pedir cosas, sino pedir respuestas. Y te llegan solas a veces sin pedirlas. Entonces dices, no es normal, algo pasa aquí, alguien me ayuda. qué bueno que de verdad hayas tomado o que tomes estas señales, porque muchas veces son las señales, pero a veces andamos ciegos, sordos y mudos, ¿sabes? Que Sí, no andamos en el pedir, 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 pero no estamos prestos a saber cuando nos están llegando las respuestas y las eso. personas y los recursos, porque muchas veces volteamos o estamos tan inmersos en nuestros problemas que no terminamos de captar las señales que nos está mandando, en este caso Dios, Jehová, el universo, como lo quieran llamar. Pero sí Sí, sabemos sí, que hay una fuerza más grande que nosotros, que nos orienta, que nos guía y que nos ayuda cuando en realidad estamos prestos para aceptar esa ayuda. eso es. Hablas de que sufre de dislexia y ese proceso creativo. ¿Cuándo supiste que sufrías de dislexia? ¿En qué te favoreció o te perjudicó para hacer el proyecto del libro? Bueno, más que todo no fue un reto comenzar a escribir, porque cuando escribes cometes un error que el Word te lo arregla y no pasa nada. Pero el problema es llegar a enamorarte de la escritura odiándola. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ves un libro y lo abres, se te montan las letras, se te desordenan, entonces no apetece escribir, ¿no? Leer. Y claro, cuando no te apetece leer, pues muy difícilmente te haces una persona estudiosa, una persona que lee libros. Entonces, ¿cómo vas a ser una persona que escribe un libro si no has leído un libro en tu vida? Mm. Entonces, yo también hice un ejercicio único. Eh, Simón Díaz, recuerdo que fue un músico muy importante de nuestro país, pero él no estudió música. Entonces, a mí, cuando yo comencé a escribir ciertas cosas, porque necesitaba plasmar en letras aquel desastre de información que tenía dentro de mí, quería plasmarlo y primero organizarlo. Empecé a escribir lo que sea, lo que sea, lo que sea, muchas cosas desordenadas y me doy cuenta de que era justo lo que necesitaba.
Y claro, hablé con un buen amigo que es músico y yo le dije, mira lo que ha escrito. Y me dice, Pepe, esto es increíble, esto es muy bonito. Es muy bonito porque se nota que que no eres un lector común, que tu manera de escribirlo y tu manera de narrarlo es única, es muy rara. Por supuesto que deben de haber muchas personas que deben de escribir igual que yo, que somos un aficionado. Pero me gusta cómo lo ha plasmado él porque me ha dicho, hay comidas que son únicas y le gustan a ciertas personas y hay gente que va a disfrutar mucho tu lectura porque es muy rara, es muy única y le va a gustar. Entonces yo decidí que el primer libro que escribiera, porque fue una cosa que empecé a aumentar, 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 y ahora tengo un portafolio de 10 libros que todavía no los he publicado. He publicado el primero, pero el primero es el, el niño raro. Es único y después ya, después de esto, pues empecé a amar literatura, a gustarme, empecé a ser más estudioso y bueno, ahora ya los otros son desarrollados diferentes. Pero este es único, este es muy raro. Ok, ¿y por qué decidiste justamente este que dices que es raro? Es precisamente por eso, porque eras novel en la escritura y la forma que lo escribiste, hablas de que usaste metáforas Sí. para contar la historia, ¿no? La historia que me imagino que es de un niño. Háblanos un poco acerca de la historia para lo que los que nos escuchan y nos miren, se interesen, pues ya saben que está en Amazon. Después daremos las coordenadas, pero para que la gente se interese un poco más o comencemos a escudriñar acerca de la historia, de qué Mm. trata el libro. Bueno, cuando comencé a escribirlo, empecé a escribir un personaje que no era yo y lo dejé así. Empecé a escribir sobre un tal Jack, ¿no? Entonces cuando empecé a escribirlo muy profundo. Todo era simbólico, todo eran cosas. Y claro, cuando lo fui compartiendo, la gente decía, pero es que no entiendo qué quieres decir. Y me di cuenta de que habían lectores literales, una historia literal, y me di cuenta de que hay gente que entiende la profundidad de la lectura. Entonces entendí cómo pues, se podía plasmar una metáfora y que sea entendido por diferentes tipos de lectores, que lo entendiera una persona con una lectura plana, sin profundidad, una persona que no se ve reflejada tanto en la lectura, sino que ve algo como una tercera persona. Y también me di cuenta de que hay personas que son muy profundas y entienden los mensajes, como qué significa un espejo en una historia, o qué significa el meollo del asunto, el problema, o qué significa una pelea con un oso. No puedes pelear con un oso y salir vivo. Entonces, ¿qué significa una pelea con un oso y por qué sales vivo? Entonces, yo agarré y plasmé una línea de una persona que simplemente su padre se pierde, no lo consiguen. Entonces él decide que, bueno, su padre se desapareció. Va a buscarlo a donde vive su padre, que es lejos, y cuando lo va buscando, pues lo consigue de alguna manera, lo hayan muerto. Y entonces es cuando él lo consigue y dice, bueno, ahora ya entiendo lo que pasó. Él, cuando está dentro del problema buscando a su padre, pues se consigue un niño, que no es más que él mismo. No quiero adelantar mucho Claro, de ¿no? la escritura porque voy a vender todo el libro. Pero el caso es que ahí menciona una ruptura con su pareja, menciona varias cosas, pero nada de eso sucedió en la realidad. Lo que sucede en la realidad es interno del personaje. Y yo le explico al final del libro. O sea, al final del libro le digo, nunca se separó de su pareja. ¿Qué significó esto? ¿Qué significó lo otro? Entonces, hay mucha gente que ha dicho, tengo que volver a leerlo. Como es un libro corto, es pequeño, es 100 hojas nada más, pues a la gente le apetece volver a leerlo. Y cuando lo leen dice, ahora entiendo lo que significa el libro. Como te digo, lo puedes leer lineal, lo vas a entender perfectamente, una persona, búsqueda, presente continuo, todo bien, pero también puedes encontrarle profundidad y te puedes también ver plasmado, depende de tus vivencias, pues puedes sacar mucho para ti. Perfecto. Bueno, ya nos has adelantado un poco de qué se trata la historia y cómo has aprovechado esto. Un momento, fíjate que me llama la atención que me dice que ya tienes 10 libros escritos, Sí, pero que el único cuentos. que has publicado o que consideraste que estaba listo para salir al mundo y que la gente lo conociera fue esta. Cartas, Sangre en mi... ¿Cómo es que es el título que Cartas en mi sangre. Cartas en mi sangre? Y ese título ahí está.
Cartas en mi sangre. Y ese título se debe a... Que todos tenemos, todos tenemos dentro de nuestro ADN una herencia, una cosa que no podemos evitar. Por ejemplo, cuando un niño no conoce a su padre porque simplemente engendró y se desapareció, por decir algo, no es mi caso, ¿vale? La madre reconoce que tiene un gesto del padre y dice, pero ¿cómo es posible si ni siquiera lo conoció? Yo siento que tenemos muchísimas cosas dentro de nosotros que vienen de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra madre, y así como tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas también. Entonces siento que nosotros tenemos que indagar en la profundidad de uno para ver, saber gestionar las cosas que tenemos, problemas que hemos generado nosotros mismos, pero problemas que ni siquiera son de nosotros, donde quizás nuestros padres o nuestros abuelos sufrieron unos traumas y que nosotros sufrimos ahora. Entonces, siento que el personaje de este cuento está buscando unas cartas y las encuentra. Entonces, las encuentra y las lee, y cuando las lee se encuentra unos mensajes de su padre. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Está internalizando. Mi padre murió hace 25 años. Lo que quiero dar a entender con esto es que la persona tiene que internalizar mucho para poder saldar cuentas. Y una de las cosas más difíciles con las que me he topado es saldar cuentas con un muerto. O sea, saldar cuentas con un muerto es muy difícil. Entonces, claro, para poder hacerlo tuve que internalizar mucho. Por eso tuve que leer lo que eran cartas en mi sangre. Tuve que irme a mis recuerdos, tuve que irme a mucho del pasado y ajustar cuentas. Y mejor. Pues Estuvo sí. bien. Hola, como sabes, soy escritora y además coach. Nosotros tenemos una herramienta que usamos muchísimo, sobre todo para dar el diagnóstico de las personas que bien tienen a llegar a nosotros para que las consultemos con nuestras herramientas tan poderosas como lo son el coaching. Y una de ellas es la rueda de la vida. En la rueda de la vida es justamente eso, ver cómo nuestra vida gira, porque así debe ser. Una rueda que está bien balanceada, que está llena, que está completa, rueda perfectamente. Y eso se supone que es nuestra vida. ¿Qué pasa justamente cuando vamos avanzando en edad, en experiencias? Esas áreas comienzan a estar un poco resentidas. Y si lo llevamos la metáfora, lo que es una rueda, podrían estar desinfladas. Entonces, cada libro que he escrito hasta ahora, que son 8, está relacionado con un área. El área de la familia, está allí de Invisibles a Invencible, la mujer rompiendo silencios, que es un libro que recomiendo que vean en familia y que lean en familia, obviamente, que discutan en familia. Está Sincrodestino, que usa la parte espiritual. Allí vemos cómo nos adentramos en el área espiritual, que no es religiosa. Está Mi reprogramación en positivo, que la coloqué en el área de la salud, porque una mente sana da un cuerpo sano. La ciencia del dinero, que justamente trabaja nuestra área de prosperidad, de dinero. Poderosa pero con alma, trabaja el desarrollo humano. ¿Por qué? El desarrollo humano y el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque si la mente está en equilibrio, todo lo demás está en armonía y obviamente que trabajamos mejor. El poder de la influencia, que tiene que ver con la carrera y la profesión. Cartas que viven en mí, está en el área de el amor, porque el amor comienza por nosotros para poder darlo a lo demás. Y en el área del ocio está una novela que escribí y me fascina, que lleva por título Amor de mis vidas, el reencuentro. Es la primera de una trilogía. Te las recomiendo, están en Amazon, aquí te dejo el enlace y pincha y verás todo lo que hay ahí para ti. Fíjate bueno, estás hablando de mucha parte psicológica, de mucha parte de introspección, de mucha parte de, no sé si conocerás algo de esto, pues está fuera totalmente de religión, de lo que es la parte de, ay Dios mío, ay, porque no me sale, de constelaciones familiares.
Sí, Sí, esto que estás diciendo se trabaja mucho en constelaciones familiares, sí, sí, que de hecho fue un científico, nunca me sé el nombre del doctor, pero que fue un doctor que evaluó justamente que los traumas transgeneracionales, ¿sabes? sí. Y qué bueno, de verdad te felicito. Bueno, yo considero que yo también soy escritora y para mí, te digo honestamente que para mí la escritura a mí me sana. Totalmente. Mira, es que de verdad yo la siento. Por ejemplo, yo adoro este espacio de entrevistarlos, de conocerlos, de escucharlos, pero esto también para mí es como una herramienta de sanación. Mm. Además que me permite estar en contacto con personas maravillosas como tú, como tu hermana, que es Laura, besitos cuando veas la entrevista, eh, y como otras tantas personas que he tenido la fortuna de encontrar y de aprender. Y lo que siempre, Giuseppe, lo que siempre veo es eso, o sea, es que lo que hacemos, cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con amor, en realidad, termina siendo una herramienta de sanación. Mm. Y mira, hoy yo le preguntaba a Dios, yo soy una mujer también muy creyente, y le hacía preguntas que tengo a veces como con rebeldía, ¿sabes? Porque como uno está por aquí solito Sí, 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 total. y emigrante, ¿sabes? Se siente como más chiquito, no sé, como más desprotegido. Sí, sí. Esa parte sale. Y, y de pronto, mira, tu entrevista me está dando muchas respuestas a mí. Muchas Ah, respuestas y por eso te digo, o sea, que muchas veces Dios usa canales, personas, recursos para darte respuestas que si estás despierto, bien, porque te das cuenta, ¿no? lo Pero que te decía. si andas dormido, andas pendiente. ¿Y cuando me vas a dar la respuesta? Como que es que ¿qué crees que va a Sí, bajar sí. Dios y se va a sentar contigo a tomarnos un café para darte Sí, la exacto. respuesta, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias porque qué bonito que no fue la vez mira, fíjate, que fue hoy justamente, porque hoy justamente que yo necesitaba la respuesta que me estás dando. Y Bueno, esta parte un de la placer. sanación, fíjate que sí, la considero y es eso lo que te digo, como hay personas como tu hermana que se encarga de sanar, Mm. haciendo, o sea, con otras herramientas, y Sí, ellas a su vez también sana, ¿sabes? Porque es sí, una sí, forma de total. sanar. Cuando tú ayudas al prójimo, y de eso se trata, creo yo, en mi humilde entendimiento, Sí, de claro. lo que es amar al prójimo, como te amas a ti mismo. Pienso que es Bueno, justamente eso. Cuando tú das, eh, es como un cíclico. sí, 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 es que cuando tú lo expresas lo afianzas. Uno de los motivos por el cual lo quise publicar y que fue un reto, porque es muy difícil desnudarse en letras hacia el público, hacia las personas que sepan tu historia, es incómodo, pero en lo que logras superarlo y logras pasar por eso, pues ya te abres. Pero uno de los motivos por qué lo hice, porque yo lo tenía estacionado, lo tenía listo, lo disfrutaba, lo compartí con mucha gente, recibía feedback positivos, negativos, no pasa nada. Como yo digo, no a todo el mundo le gustan las hamburguesas. Ujú. Así de sencillo. Entonces, cuando se lo pasé a una prima mía, tengo una prima que lamentablemente pasó por muchas cosas y su hija ha pasado por momentos muy difíciles, es una niña muy pequeña, y entonces yo le expliqué, mira, hice un libro, tal, y ella no es testigo, y yo le dije, menciona a Dios, pero mencionas a Jehová, digo, no, no, menciono a Dios, aunque yo le llamo Jehová y menciono a Dios. Pero he visto cómo me ayudó, tal, y al final el personaje, tú sabes todo lo que yo sufrí, porque ya conoce toda mi historia, y se parece mucho a la de su hija, y me dice, me gusta verte tan tranquilo, y me da una esperanza. Yo le digo, te voy a dar mi libro. Se lo di, que a mí no me gusta llamarle libro, no me gusta llamarle escrito, porque no sé, no siento que tenga cuerpo para hacer un libro, pero bueno, hay gente que me ha dicho, no, no, llámalo libro. Bueno, libro. Eh, Cuando se lo di a ella, recibí un feedback impresionante. Tenía 2 semanas que no dormía, que se sentía muy angustiada por su hija. Me dice, después de que lo leí, me sentí muy bien. Siento que la carta que escribe el niño, porque al final de la historia, el niño escribe una carta ya. Dice, bueno, mi niño interior ha decidido escribir. Y el niño interior escribe y, bueno, se rompe, descoce. Yo lo escribí del tirón, o sea, sin parar.
Y yo me mojé la camisa, ¿sabes? De tanto que lloré escribiéndola, me desahogué completo. Y me dice, lloré junto contigo en la carta del niño y me diste una esperanza de que mi niña va a estar bien. Cuando yo recibí ese feedback tan importante, tan interesante, que vi que le ayudó tanto, que tenía 2 semanas que no dormí, por fin pudo dormir, que ahora piensa que su hija se sanará, que estará bien, que yo dije, no, yo voy a publicarlo. Voy a publicarlo porque no sabes a quién vas a ayudar, no sabes a quién. A quien no le guste, no pasa nada. No le guste, lo deja y ya está. Y al que le guste, pues lo ayudará. Entonces dije, pues sí, lo publico. No pasa nada. Exactamente, exactamente. Fíjate que justamente eso, y a mí, ¿por qué a mí me encanta leer? O sea, yo sí he sido devoradora de libros. De hecho, me decían la come libros, porque de verdad, o sea, yo cuando me gustaba hasta no lo soltaba. O sea, ¿sabes? Era una cosa que comenzaba y tenía que terminarlo. Porque si no, como que no podía dormir, estaba como inquieta, ¿qué pasará? Porque yo siento que cuando uno lee, uno se convierte como en el director, ¿sabes? Y te puedes poner como Mm. protagonista o como el villano, como lo que más te guste, pero eres tú el quien dirige la lectura. Y era obsesiva en eso y lo hacía. Y cuando decidí escribir, que fue a través de una situación muy fuerte que me pasó, y me estaba volviendo loca literalmente, y yo decía, no, o sea, o canalizo esto por un lado o me termino enloqueciendo. Y bueno, decidí escribir mi primer libro y después que lo escribí y yo lo leo, te lo juro que yo ahora lo leo de nuevo y digo, ¿en serio yo escribí esto? O sea, ¿sabes? Me pasa lo mismo. Sí, ¿en serio yo escribí esto? Sí. Y después de ahí le agarré amor a las letras, a escribir y ahorita estoy escribiendo otro libro que ya sería mi 10º libro y es justamente de todo lo que ha pasado en Venezuela. Fíjate, qué casualidad el 10º libro. Y justamente es de todo lo que ha pasado en Venezuela y he sufrido horrores, porque aunque los Wow. personajes son ficticios, los hechos sí han sido reales, lo Igual que que ha yo. pasado. Y wow, mira, de verdad que ha sido que cuando pasa una tragedia que le pasa a la protagonista, cada vez que lo leo para corregirlo, porque yo soy media temática, en Mm. eso, wow. O sea, vuelvo a sufrir y eso me desgarra, porque aunque no me pasó a mí, gracias a Dios, afortunadamente, pues sé que muchas madres sí lo vivieron, ¿sabes? De esos Mm. hijos que murieron en las marchas, que desaparecieron, que no saben de ellos, gente que está presa todavía y todo esto. Entonces, bueno, lo que te quería comentar es justamente eso, fíjate, que son herramientas, porque a mí me han sanado mucho los libros, de verdad. Eh, Me han sanado, me han ayudado, pero como tú no tienes una idea, de verdad, y cuando decidí escribir fue justamente lo que estás diciendo, o sea, decidí escribir y publicar porque yo digo, así como yo, o sea, este es mi reembolso a las personas, mi devolución a las personas que me ayudaron, que con su libro me ayudaron y ya deseara yo que de verdad mis libros también ayuden a muchos, a Mm. muchos, a muchos. Entonces, bueno, Seguro esa que sí. fue una de las respuestas que me dio Dios y es eso, pues, o sea, y fíjate, tú me lo estás afianzando, Sí, justamente. sí. Afortunadamente para ti conoces a la persona, es tu familia que te está dando ese feedback, pero no se sabe a quién más puede ayudar esa historia que estás contando allí. Y que no te dicen nada, a lo mejor porque son temas delicados, son temas que incomodan. Entonces la gente no te lo comenta, pero se quedan pensándolo y lo ayudan. O sea, porque a lo mejor no es inmediato, pero lo piensan y de que a un mes ya cambia una tendencia y eso hace que se desvíe su línea hacia otro lugar y se sientan mejor. Para mí, la escritura ha sido como cuando te mudas a una casa y la llenas de cajas por todos lados y está full de cajas y tienes una casa hermosa pero full de cajas y tienes un desastre, porque en realidad es un desastre, y cuando escribes es como abrir todas las cajas, ordenar todo, dejar toda la casa bien ordenada y entonces sí decirle a alguien, oye, te invito a mi casa porque ahora estoy contento como está quedando bonita, la pinté, la arreglé, está ordenada y tú quieres que la gente entre. Oye, entra, a mí no me gusta la casa, pues, bueno, a mí sí, me encanta tu casa. Y es esto, pues que la escritura es igual, tienes que ordenar todo lo que está desordenado, lo arreglas, lo dejas plasmado, ya lo dejas afianzado, te sientes ya tranquilo
Y ahora, bueno, ahora es como un hobby para mí porque lo disfruto un montón, que yo jamás en mi vida, y los que vean esta entrevista y me conozcan de niño dirán, es imposible que Pepe haga un libro, porque yo me llamo Giuseppe, pero me dicen Pepe, y es imposible que este hombre escriba, es imposible. Y los que estudiaron conmigo van a decir, ¿cómo este si no le gusta estudiar? Bueno, fíjate, esas son las sorpresas que da la madurez, el transitar y el estar despierto. Yo vuelvo a repetirlo, es estar despierto, es no trazarte y no dejar la etiqueta, porque fíjate que lo que estás hablando, que cualquiera que vea esta entrevista que te conoció de joven o de chico o de chamo, como decimos nosotros, a decir, ¿cómo está escribiendo? Este escribe. Pero justamente es eso, o sea, que no permitir quitarte las etiquetas que te han puesto y decir, no, porque yo soy más que esto, o sea, porque Sí, yo no puedo ser la misma persona cuando tenía 12 años, ahora que tengo la edad biológica que tengo, ¿sabes? Y más las vivencias, porque si hay algo que nos hace madurar, y nos hace fortalecernos es ser inmigrante. sí. Bueno, eso fue una de las cosas también que me hizo escribir, porque en Venezuela estaba, bueno, la peor época, 2017, 2017, madre mía, 2018, 2019. Hay tanto ruido que me refiero a noticias, a, al jaleo de corre para allá, corre para acá, que el dinero, que esto, que lo otro. Entonces, claro, no tienes tiempo de enfrentar nada, de afrontar nada, de pensar, de claridad, mucho ruido. Entonces, claro, cuando yo llegué aquí a este valle, yo vivo en el Valle de Arán, es frontera con Francia, estoy en las montañas, aquí hay mucho silencio. Y era un silencio ensordecedor, o sea, de verdad que me estaba volviendo loco. Es tan incómodo que, y bueno, fue inevitable, o sea, tuve que ya enfrentarme a mí mismo y decir, pues, por qué no te callas? No paraba, ¿sabes? Dentro de mí. Y digo, mira, no, esto tiene que salir de alguna manera. O sea, o sale o se revienta. Y tuve que escribir, pero ser inmigrante sin duda te da otro enfoque, otra madurez, otra perspectiva, te humillas, te reinventas totalmente porque en Venezuela que te la sabes toda y cuando sales nada de lo que tenías ahí te sirve aquí porque todo es diferente. Y dices, ¿qué hago? Y te mueres del miedo, te mueres de la vergüenza, te humillas, todo completo sale de cero. Entonces tienes la oportunidad de comenzar de cero y aprovechas y lo haces bien. Digo, "Mira, si voy a arrancar una casa de cero, pues le hago buena base". Sí, es verdad. ¿Qué ha significado para ti convertir el dolor en un libro? Mm. Eh, sacarlo, ponerlo y soltarlo. Eso, eso es lo que ha significado. Se ha significado que yo recuerde un momento traumático y que no me ahogué. Ha significado poder recordarlo y no amargarme ni que me invada el miedo, sino pensar, recuerdo por lo que pasé, pobre niño, que ahorita lo abrazo, pero ya no lloro. Y si lloro, lloro de nostalgia por alguna cosa bonita. Ahora, y cuando quité todo el dolor que había, pude ver detrás de eso todo lo bueno que había. Había un montón de cosas buenas, pero el dolor era tan grande que no me dejaba ver más allá. No veía nada. Estaba sumido en mi rabia, en mi miedo, en mi frustración. Miedo, miedo, miedo. Pero yo no sabía que era miedo. Para mí era ira, ira pura. Y claro, cuando me di cuenta que lo dejé ir, entonces empecé a darme cuenta, habían tantas cosas buenas detrás. Este no fue culpable de nada, este, yo exageré esto tal y cual, y empecé a hacer llamadas, empecé a hablar con gente, empecé a dar muchísimas gracias, porque el dolor te hace muy egoísta. El dolor te hace un egoísta en potencia. Una persona que solamente piensa en sí misma porque el dolor te asume, te absorbe. Y nada, cuando te deshaces de eso, lo plasmas, lo liberas, ves que hay cosas más importantes que eso y que son mucho mejores. Es increíble, es como sacar no sé, un tumor y soltarlo. Eso Qué es lo bonito, mejor. qué bonito. ¿Qué mensajes le darías a las personas, a tu hijo, a tu familia, después de haber trascendido ese dolor de la infancia, que son los dolores que más
más duelen y que más están arraigados en nosotros. ¿Qué mensaje les darías? Yo diría que el amor nunca falla, que todo falla, todo colapsa, pero el amor nunca falla. Yo pienso que a los niños, por más que cometan errores, por más que fallen, bueno, quizás estoy hablando de la perspectiva como padre. Yo tengo un hijo de 14 años y me di cuenta que he tenido que tener dos crianzas. Al principio fui tan duro como fueron conmigo y dije, esto tenía que parar. Y entonces cambié y ahora estoy con el amor y pienso que el amor hace todo. Quizás suena un poco, no sé, Cliché. raro. Sí, la gente dice el amor, pero ¿qué es el amor? Bueno, soportarse, tolerarse, llevársela bien, no usar palabras hirientes, eh, pero sobre todo no reflejar las propias cosas de uno en los demás. Y cuando te sabes ver a ti mismo, ya no le echas la culpa al otro, de nada. Y cuando tú sanas para ti, tienes paz. Si no te sanas tú, no puedes hacer nada con los demás. O sea, siento que no hay una buena relación con nadie. Si no tienes una relación bien contigo, no la tienes con nadie. Tienes que amarte a ti mismo, estar bien contigo mismo para poder querer bien a los demás. Puedes esforzarte, puedes hacer cosas altruistas, pues, pero no vas a sentirte cómodo. Hasta que no te ames a ti mismo, no puedes amar a otro. Bueno, yo de verdad que no tengo más preguntas porque con este mensaje bonito que acabas de dar, si te hago otra pregunta, lo daño. Entonces, bueno, Giuseppe, de verdad darte las gracias porque hayas estado aquí, porque te hayas abierto, porque nos permitas conocer un poco de ti, darte las gracias de nuevo porque te atreviste a contar tu historia, a permitir que otras personas usen tu historia también para sanar y eso es muy loable. Ser valiente, de verdad, en contar una historia y en decirla, en estar aquí y decir sí, fue mi historia y quise plasmarla allí y no le cambié nada, sino solamente los nombres y eso es para aplaudir de pie. De verdad que un gustazo haberte conocido. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, que vuelvas a sacar otros libros o si te ganas un premio, eso hay que mover ese libro para ver qué, qué ayuda a los demás, porque sabes, las cosas valiosas hay que impulsarlas. Y bueno, por aquí, a la orden completamente. Muchísimas gracias. Y a eh, ti. y a ustedes les pido que se suscriban, que le dejan a la campanita para que les lleguen siempre las notificaciones de todos los estrenos que hacemos con tanto amor para ustedes. Giuseppe dejará, sí, lo que sí vas a decir es dónde están. Se busca solamente por el título. ¿Dónde más Sí, están? Solamente en Amazon. está únicamente en Amazon. Tienen Amazon KDP lo publica gratis. Obviamente cobra una parte por eso. Pero sí está únicamente disponible en Amazon. En España vale 8 euros, 8 euros 40, 8 euros 50. No sé exactamente porque ahorita se ajustó una pequeña cosa. Y en Estados Unidos cuando se cambia a dólar sube un poco más. También está la versión tapadura, que es negra. Esta es blanca, pero está la negra que es tapadura. El contenido es exactamente el mismo. Y escribes esto, cartas en mi sangre, en Amazon, y te sale Perfecto. directamente. Y está disponible en muchos países ya, en Amazon. Ok. Bueno, ¿tienes alguna red social o para que te sigan o todavía estás bajo? Bueno, tengo una personal, estoy chiquito todavía, que si pones mi nombre, Giuseppe Di Clemente, te será la portada del libro en Instagram, que es la única red que tengo disponible por ahora. Perfecto. Bueno, señores, de nuevo, muchísimas gracias por quedarse hasta este último momento de la entrevista. Y Giuseppe, bueno, de nuevo, mil felicidades. Gracias por estar presente. Gracias por brindar esa joya a las personas que leen, señores. Y desde aquí decirle que impulsen la lectura en sus hijos, en ustedes mismos. No saben todo lo maravilloso que hay dentro de la lectura. Así que a aprovecharla. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Bye bye. Que vaya bien.